con vacunas. ¿Ya? Esta enfermedad produce un exantema, lo vamos a ver en clases más adelante, en las enfermedades exantemáticas, con fiebre, linfadenopatía, artritis, conjuntivitis, puede producir compromiso pulmonar grave con neumonía asociada al virus y sobreinfectada también. Y esta enfermedad se radica en el año 2002 de las Américas, ¿ya? Y se presenta por brotes de importación en los últimos años, tanto en Chile como en otros países de América. En el 2016 hubieron varios brotes, ¿ya? Porque en cierto modo, dadas las condiciones de América Latina, hay lugares donde se disminuyeron las vacunaciones, por ejemplo en Venezuela, por la situación del país, Haití, por el tema del terremoto y las condiciones sanitarias, y otros países más, digamos, más pobres de América Latina, las tasas de vacunación son más bajas, y además se producen brotes de importación desde Europa, Estados Unidos y Canadá, también en estos países por importación, por ejemplo, de China y otros países del sudeste asiático. Por eso que en el fondo igual podemos y tenemos que estar atentos al sarampión. La vacuna del sarampión ya tiene virus vivo atenuado, ¿ya? Eso se obtiene de líneas celulares, se logra una producción de anticuerpos de tipo IgG de larga duración, ¿ya? Y el 95% de seroconversión en mayores de un año que en el fondo han recibido vacuna. Se administra en conjunto con la vacuna de la rubiola y de la parotiditis por vía subcutánea. Eso es en la actualidad porque inicialmente en las campañas de vacunación antiguas el sarampión se ponía solo y se fue modificando. Hoy en día se administra los 12 meses y en situaciones especiales, por ejemplo, y lo vamos a ver al final, en niños que van a viajar y que no tienen la vacuna todavía administrada. No se debe vacunar si hay una fiebre, digamos, alta o una infección respiratoria aguda en evolución, y está contraindicada en embarazadas y en pacientes inmunodeprimidos porque es una vacuna que tiene el virus vivo atenuado, ¿ya? Puede ser administrada en alérgico al huevo, ¿ya? Porque también se creía que no, pero no hay contraindicación. Esto no se prepara, digamos, en embriones de pollo ni en huevos como tal. Y efectos adversos, puede haber fiebre, exantema y una baja frecuencia, digamos, de convulsiones y encefalitis. Rubiola es otra enfermedad de este grupo de enfermedades exantemáticas y efecto contagiosa. Esta enfermedad es súper benigna, con un exantema y fiebre que tienen pocos días de duración y que no producen mayores problemas, pero el problema de salud pública con la rubiola era el síndrome de rubiola congénita en madres que habían contraído la infección durante el embarazo, ¿ya? Se estima que entre un 30 y 50% de las infecciones son asintomáticas y esto es emitida por personas infectadas mediante las gotitas que se expulsan por las vías respiratorias y se transportan en el aire y por transmisión vertical de madre a hijo durante el embarazo, ¿ya? Para evitar el síndrome de rubiola congénita se indicó y se creó esta vacuna, que también es una vacuna virus vivo atenuado, que es segura, no tiene efectos adversos, eficacia muy parecida a la del sarampión y se administra en conjunto con las que ya les había mencionado. Y se conoce como tresvíricas. La parotiditis es otra enfermedad infecciosa que producida por un virus, que es el virus de la parotiditis, que compromete glándulas salivales, fundamentalmente las parótidas, y que tiene brotes en invierno y primavera. Generalmente es benigna, pero en un porcentaje de los pacientes pueden tener complicaciones como orquidinitis, ya que puede ser causa de infertilidad, meningitis aséptica en un 11%, encefalitis y sordera. En general, los grupos de personas que pueden hacer mayores complicaciones no son los niños más pequeños, sino que son los adolescentes y adultos jóvenes. La vacuna es a virus vivo atenuado, efectiva 95%, con una única dosis, confiere inmunidad por 20 años, y la seguridad puede, digamos, producir una infección subclínica no transmisible. En general no va a haber una seroconversión de este tipo de virus, y se administra en conjunto con sarampión y rubiola. Hepatitis A. La hepatitis A es producida por un virus de RNA que tiene predilección por la célula hepática, produciendo una hepatitis, ¿ya? Y que va a formar las formas graves, digamos, y por eso que se decidió vacunar más ampliamente hoy en día.
puede producir insuficiencia hepática grave y muerte. ¿Ya? Y se transmite esta enfermedad a través de alimentos contaminados o aguas contaminadas con el virus. Se elimina por deposiciones, así que en el fondo se contamina por la vía fecal y se inactiva con temperatura sobre 100 grados por 5 minutos o con la exposición a formalina o luz ultravioleta. ¿Ya? La vacuna contiene antígenos obtenidos de células diploides inactivadas con formaldehído. ¿Ya? De ahí se obtienen, digamos, los antígenos virales y esta protección dura 15 a 25 años. Bastante segura, tiene pocos efectos adversos y ninguno grave, y hay un 5% de reacción local en el sitio de inoculación. Usamos la Bacta, que es virus vivo inactivado, que contiene 25 unidades por ml en esquema de una sola dosis a los 18 meses por calendario de vacunación, 95% contra la enfermedad clínica de su eficacia, y los efectos secundarios puede haber fiebre, compromiso estado general en niños, más frecuente el compromiso en adultos, que tiene menos de 24 horas de duración. Lo más frecuente es que haya dolor en el lugar donde se administra la vacuna y que haya algunos signos inflamatorios que son menos frecuentes. Ya, cefalea, malestar general, fiebre son menos del 1% de los casos. Streptococcus pneumoniae. Esta es otra bacteria encapsulada, el neumococo, ¿ya? Que es una bacteria gram positiva que va a producir enfermedad invasiva en niños pequeños y adultos mayores de 60 años. Las primeras vacunas creadas, digamos, para neumococo eran vacunas no conjugadas, que no tenían utilidad, a pesar de que recibían vacunas los niños menores de 2 años, no inducían la producción de anticuerpos adecuada. Y la más usada es la de 23 serotipos, que en algún momento era Neumo 23, después se creó la Neumovaxia y otras más circulando. Se crea posteriormente esta vacuna conjugada con toxoide tetánico, ¿ya? Que tiene antígenos del polisacárido del neumococo, y esta vacuna es la que es usada y la que se usa hoy en día en Chile, es la que tiene 13 serotipos, existiendo ya la de 15 serotipos en el mercado. Son seguras, disminuyen la infección grave, meningitis, neumonía desde, digamos, la introducción de la vacuna, y la inmunidad dura al menos 5 años. El esquema de vacunación del neumococo son 2 dosis a los 2 y 4 meses y una dosis de refuerzo a los 12 meses. La vacuna contra el meningococo. Las vacunas contra el meningococo han sido creadas hace mucho tiempo, pero hoy en día se están usando más ampliamente. La Neisseria meningitidis o meningococo tiene 3 grupos, A, B y C, y algunos subgrupos, y produce infección en meninge fundamentalmente, y puede producir una enfermedad meningocócica diseminada por vía hematógena, con una coagulación vascular diseminada y una alta mortalidad. ¿Ya? Hay vacunas específicas para meningococo C, hay una vacuna combinada de serogrupos A y C, y incluye el W135, que es un subgrupo que produjo un brote, creo que fue en el 2013, y desde ahí se empezó a vacunar con esto en el calendario. Están recomendadas como medida de control en casos de brotes epidémicos producidos por los grupos, pero también puede ser administrado antes o durante el periodo estacional. En Chile se administran en forma preventiva en todos los grupos de edad. Ya esta vacuna, la B, digamos, que existía, no era conjugada. Hoy en día hay una vacuna conjugada de tipo B, y está la vacuna conjugada de tipo ACW135, que es la que se utiliza en menores de 2 años. ¿Ya? Confite inmunidad no mayor a 5 años, está introducida en el año 2014, y desde el segundo semestre del 2023 está disponible la vacuna recombinante contra el meningococo B, ¿ya? Que requiere 3 dosis en menos de 1 año y un refuerzo a los 12 meses. Papilomavirus. Esta vacuna contra el papilomavirus ha sido bastante cuestionada muchas veces por los papás. Es la que más cuesta administrar en los niños en el colegio. Ya las mamás se asustan cuando leen cosas, digamos, en Google. El virus del papiloma es un virus común que se transmite por contacto sexual, ¿ya?
Y este virus muchas veces no produce síntomas, sobre todo en la mujer, que va a afectar el cuello uterino y que va a producir, digamos, transformación celular que va a aumentar el riesgo de cáncer. En el hombre pueden haber verrugas planas, digamos, o condilomas, que son producidas por cepas de este virus. Existen alrededor de 100 tipos, algunos son llamados de alto riesgo para causar cáncer y otros que en el fondo van a ser los que van a ocasionar la enfermedad condilomatosa, digamos, en las personas. El 16% de las mujeres chilenas se calculaba que estaban infectadas con virus papiloma humano antes de la vacunación. Y el cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer más frecuente en mujeres entre los 15 y 45 años, tanto en Chile como en América Latina. Por lo tanto, por el aumento de la incidencia de cáncer de cuello de útero, se decidió empezar a utilizar la vacuna en las poblaciones que estaban ya en inicio de pubertad, ¿ya? Previo, digamos, al inicio de la actividad sexual. Y eso fue lo que fue más cuestionado en el fondo, porque yo tengo una niñita de 9 años, no voy a pensar que mañana tengo relaciones, pero en el fondo es una actividad preventiva. Por eso que en el fondo la idea era empezar antes de que fueran a tener inicio de la actividad sexual. Inicialmente la vacunación era solo para niñas, hoy en día se vacunan tanto niñas como niños. Se usa una vacuna tetravalente que tiene contra el serotipo 6, 11, 16 y 18, ya previene el 70% de los casos de cáncer de cuello y un 90% de arrugas genitales, y está compuesta por estos genotipos 16 y 18 que son de alto riesgo para cáncer, y los genotipos 6 y 11 que son para virus de bajo riesgo que pueden provocar estas arrugas genitales. ¿Ya? Seguridad, lo más común es que haya dolor y enrojecimiento en el lugar de la administración. En algunos casos se han relatado cefaleas, lo que son síncopes, lipotimias y cosas similares, han tenido relación no con la vacuna, sino que por el individuo mismo nomás. ¿Ya? Y se ha determinado que disminuye la infección reduciendo el riesgo de cáncer solo en la población joven, dado que no hay estudios de eficiencia en mujeres mayores que ya hayan iniciado la actividad sexual y después hayan sido vacunadas. Vacunas en menores de 15 años se administran 2 dosis. Rabia. La rabia es una zoonosis, que es una enfermedad producida por un virus que se transmite a través de la saliva de los animales que están infectados, que produce una encefalomielitis que tiene una alta mortalidad. El periodo de incubación es de 20 a 60 días, por lo tanto la intervención con la vacuna durante este periodo para evitar la propagación del virus es útil, ¿ya? Y las vacunas utilizadas, existía una vacuna que era producida en Chile, que era la vacuna de la CRL, que era del ISP, que en el fondo era obtenida de cerebros de ratones, y hoy en día se usa el Verovac o el Rabibur, que son vacunas, digamos, importadas, que tienen mejor inmunogenicidad y son con virus vivo atenuado, purificado, y que se usan a nivel intramuscular. Y hay una reconversión a los 7 días, ¿ya? Se administra 5 dosis, 0, 3, 7, 14, 28, ese es el esquema habitual. Se pueden administrar las primeras dosis dos conjuntos, y en el fondo, en detalles distintos, si en el fondo se requiere un esquema rápido de vacunación, porque en el fondo han pasado un par de días, o el animal dio positivo para rabia, ¿ya? O cuando hay una exposición masiva a animales diagnosticados como rabiosos. Efecto adverso, solo reacción local en un 25%. ¿Ese esquema es de días o semanas o meses? Es de días. Partes el día 0, la siguiente dosis 3 días después, la siguiente dosis 4 días después, que es el día 7. Ya después de este va a ser otros 7 días, que es el día 14, y de ahí son 14 días para el 28. O sea, en un mes tú tienes puestas las 5 dosis. Doctora, ¿y a qué se refiere como con lo de exposición masiva? Como que sea como muy grande la Claro. Es decir, que exposición masiva a animales diagnosticados como rayos. Eso significa que si tú tienes una herida muy grande, con mucha laceración, y el animal es rabioso, vas a tener una cantidad de virus mucho más alta. Por lo tanto, necesitáis
potencial. Ahí también se puede usar Toxovid. O sea, se puede usar, digamos, un suero antirrábico. Sí, inmunoglobulina antirrábica. Doctora, y si ya pasaron los 60 días, la persona ya... No, ya no tuvo. Sí, pues ya tiene como su inmunidad, no sé. Sí, generalmente, o sea, si no la vacunaste y hizo rabia, se muere. Ya. ¿Por qué es importante eso? Porque en Chile estábamos como vacunando menos, pero de hecho en Chile no hay casos de rabia transmitida, digamos, por perros ni gatos desde los años 70. No han habido casos, salvo uno que hubo en el 2012, creo que fue, o 13, que salió hasta en las noticias porque hizo una encefalitis, pero nunca se pudo aislar el virus de la rabia del líquido, ¿ya? Y en ese caso, digamos, y el animal tampoco, entonces en ese caso se empezó, digamos, a hacer como más exhaustivo con el tema de los esquemas de vacunación, la dosis y todo lo demás. En el fondo existen guías del MinSal para, en el fondo, cuándo vacunar y cuándo no vacunar. Hoy en día, y eso es lo que viene ahora, vamos a usar esto, digamos, como preexposiciones de refuerzo en adultos. No se usa en el embarazo ni en cuadros febriles, y hay antecedentes de alergia, neomicina, antistrepsina. Puede vacunarse, pero con precaución. En pacientes con tratamientos con corticoides, inmunosupresores o que tengan inmunodeficiencia puede no servir la vacuna. En los adultos, preexposición, o sea, en el fondo, quienes se van a vacunar como preexposición son las personas que trabajan en lugares donde hay animales que potencialmente podrían, digamos, contraer la rabia. O sea, hay gente que trabaja en zoológico, en caninos, que trabajan a nivel sanitario, y dependiendo de dónde trabajen, en el fondo es quien va a pagar esa vacunación, ¿ya? Desde el punto de vista de coexposición, en todas las personas que sean mordidas, rasguñadas o lamidas por animal con signos o sin signos sospechosos de rabia, ¿ya? O con diagnóstico de tal, a menos que en el fondo se demuestre y se suspende la vacunación. Si, por ejemplo, nosotros sospechamos de un animal con rabia, se le toman muestras y sale negativo, o sea, los cultivos que hace el ISP no crece el virus, ahí uno puede suspender la vacunación, ¿ya? Persona mordida por animal silvestre carnívoro, todos. Persona mordida o contacto con murciélagos, fuego, manipulación, mano desnuda, lugares cerrados, que no usen protección respiratoria, entrar a estos lugares cerrados, entrada de pulsera o dormitorio, deberían vacunarse todos, porque a veces no se dan cuenta que lo mordió fue un murciélago. ¿Ya? O sea, esto es absoluto. Lo del perro, si el perro, digamos, es conocido, es de tu casa, ya uno lo puede observar 10 días, si no le pasa nada al perro, uno no tiene para qué vacunarse. Si se muere, obviamente hay que mandarlo a estudio y empezar a iniciar la vacunación. Persona mordida o contacto con murciélago, así la persona mordida. Eso es rabia. ¿Ya? Varicela. La varicela es otra enfermedad asintomática que es bastante frecuente en la infancia y que es producida por un virus que es varicela zoster, ya que habitualmente en los niños pequeños cursa sin complicaciones, salvo, digamos, el tema de las lesiones y el riesgo sobre infección de lesiones, ¿ya? Pero también puede haber neumonía, encefalitis, ataxia, síndrome de Reyes, y en adultos la enfermedad va a ser más grave. Este virus, cuando ingresa al organismo, va a permanecer toda la vida con uno, ¿ya? Luego de la primera infección, que es la varicela, produciendo reactivación frente a ciertas circunstancias en las que va a manifestarse como herpes zóster. Y el herpes zóster tiene el mismo virus activo, por lo tanto puede transmitirse a otros individuos, ¿ya? Dado que las complicaciones más graves pueden dejar secuelas, como son las de encefalitis, la ataxia, o causar mortalidad recién nacido e inmunosuprimido, ya se creó esta vacuna para disminuir el riesgo en ciertas poblaciones, pero hoy en día se está usando más universalmente, ¿ya? Este virus de varicela zoster es un virus vivo atenuado que está preparado en cepas ocas, cultivado en células diploides humanas y que está, digamos, en la vacuna como un liofilizado que tiene una jeringa con solvente.
La eficacia, un 85% contra la enfermedad, un 95 a 100% contra enfermedad moderada grave, siendo esta además la varicela, si la hacen, la van a hacer más atenuada. ¿Ya? Eficacia por exposición y en brotes, 50-65 67% si se administra 3 a 5 días del contacto, especialmente contra enfermedad grave. Nosotros usamos la vacuna de la varicela en varias circunstancias, ¿ya? Y no sé si está ahí. Tiene efectos secundarios como eritema, dolor y induración en la zona de inoculación. En algunos puede aparecer hasta un 4%, 3 semanas después de la vacunación. Un exantema papulovesicular como parecido al de la varicela, que dura 1 a 7 días. En los pacientes leucémicos, esta reacción puede ser de un 20 a 40% y puede ser más grave. Y las reacciones generales están 1 a 12 días después de la administración del medicamento. Fiebre, las lesiones basiformes, menos de 50 lesiones, y lesiones tipo herpes zóster, que es súper raro. En todo caso, frente a personas inmunosuprimidas, si apareciera una reacción con la vacuna, se puede utilizar aciclovir. ¿Quiénes se vacunan? De nuestro calendario, todos los niños a los 18 meses de edad desde julio de 2020 que fue incorporada la vacuna, y en el 2022 se incorporó la dosis a los 3 años además. ¿Ya? O sea, hoy día tenemos 2 dosis en el calendario. Niños sanos pero de 12 años sin enfermedad previa, una dosis. Y en los niños mayores de 13 años hay que administrar 2 dosis, ya que estén separados por 30 días. En los trabajadores de la salud sin historia de varicela deberían recibir vacunas. Las parvularias, los contactos de pacientes con inmunosuprimidos para no infectar al paciente, niños con leucemia revisada al menos 12 meses que tengan recuento de linfocitos mayores a 1200. O sea, un niño con una leucemia recién diagnosticada que no haya recibido la vacuna, no lo podemos vacunar en ese momento porque obviamente su situación desde el punto de vista inmunológico va a ser más riesgo vacunarlo que no vacunar. Entonces ahí pues, podemos hacer es vacunar a todos sus contactos para evitar que el niño tenga riesgo. Doctora, ¿y cuánto dura la protección de la vacuna? Ya, la duración de la vacuna es al menos 15 años. ¿Ya? Entonces, si uno piensa que tenemos niños vacunados en la primera infancia, uno debería pensar que a lo mejor a los 20 años, a los 25 años, a lo mejor ya no van a tener anticuerpos suficientes. Lo que uno puede hacer frente a la duda es medir los anticuerpos IgG contra el virus de la varicela, que en el fondo es igual que si hubiesen tenido la enfermedad, van a tener presente IgG porque fueron vacunados. ¿Ya? Si yo les mido a ustedes sarampión, rubiola, parotiditis, polio, van a tener anticuerpos, probablemente. Ahora, los anticuerpos, hay niveles que en el fondo van a ser protectores y niveles que en el fondo van a ser insuficientes para proteger. Sí, que le preguntaba porque tenía entendido que como a mayor edad más graves eran como las secuelas. Lo que pasa es que nosotros estamos al debe en eso. O sea, estamos al debe con nuestro calendario, hoy en día tenemos un calendario espectacular, pero nos falta la vacunación en las poblaciones adultas. Claro. O sea, la revacunación, por lo menos. O sea, las personas que en el fondo fueron vacunadas empiezan a recibir sus refuerzos. Fiebre amarilla es otra vacuna que se utiliza en Chile, pero solo en algunos lugares. Esto debido a la presencia de que el vector Aedes aegypti, que es un mosquito, está en Rapa Nui a partir del año 2000. Han habido casos de dengue en la isla, fiebre amarilla no han habido casos descritos, pero en el fondo es el mismo vector de la fiebre amarilla. ¿Ya? Esta enfermedad es endémica. Estos mosquitos producen la picazón y inyectan un virus de la familia Flaviridae que va a producir una enfermedad grave, febril, hemorrágica, purpúrica, con compromiso hepático, renal y una alta mortalidad. A partir del año 2018 se incorporó, digamos, en el calendario de Rapa Nui desde los 18 meses esta vacuna por una sola vez en la vida. ¿Ya? Y esto confiere inmunidad contra la fiebre amarilla. Ahora también es una vacuna que se usa para los viajeros a ciertos lugares que son endémicos de fiebre amarilla. Rotavirus. Esta vacuna no está incorporada en el Programa Nacional de Inmunización aún. ¿Ya? Es
rotavirus es una infección viral producida por rotavirus que van a producir gastroenteritis aguda principalmente. La complicación va a ser la deshidratación severa en lactantes que van a tener un riesgo, digamos, de mortalidad por esta deshidratación y trastorno electrolítico. Hay dos vacunas, una vacuna de virus vivo atenuado, que es el Rotarix, que se administran 2 dosis sin efecto adverso relacionado como invaginación intestinal, reduce infección y disminuye las complicaciones. Y un virus recombinante con virus bovino, que es el Rotateq, que se indican 3 dosis. ¿Ya? Tampoco se ha descrito invaginación intestinal, esto es importante, porque las primeras vacunas que se desarrollaron, que no fueron viables, producían invaginación intestinal en los estudios clínicos. Y esto es porque en el fondo el virus produce harto peristaltismo y es tanto lo que se moviliza en el intestino que ya los pacientes con infección por rotavirus tienen un riesgo mayor de invaginación intestinal. Entonces, si la vacuna además lo producía, no era de mucha ayuda. Ambas reducen el riesgo de infección grave. La vacuna adaptativa en lactantes desde los 2 meses. Ahora, la última dosis de este tipo de vacuna no puede ser administrada después de los 8 meses. Ya no tiene utilidad y tiene más riesgo. La invaginación intestinal era con el virus vivo atenuado, ¿verdad? No, o sea, la infección por rotavirus puede producir invaginación intestinal. A ver, la infección en el intestino lo que te va a producir es mucho peristaltismo. Bueno, hay diarrea, hay vómito, hay moco, dolor de guatita, ya, distensión, mucho aire, ya, y todos esos factores van a favorecer que el intestino se introduzca como un guante dentro del mismo intestino. Esa es la invaginación intestinal, que produce un cuadro obstructivo grave, que requiere cirugía muchas veces. ¿Ya? Ahora, las vacunas iniciales que se fabricaron, que se probaron, producían en un porcentaje no alto, bajo, invaginación intestinal, pero eso no era admisible en una vacuna de este tipo. Entonces, se siguió probando y finalmente estas 2 son las que se utilizan y no tienen riesgo de invaginación. ¿Ya? ¿La Rotarix era hasta los 6 pues? ¿O ambas son hasta los 8? No, lo que pasa es que el Rotarix se usan 2 dosis. ¿Ya? Uno puede poner una a los 5, a los 4, a los 6, ¿ya? Pero en el fondo la última dosis no puede ser administrada después de los 8 meses. O sea, se administra antes de los 8 meses todo el esquema. Ahora, si una persona por ese motivo se está poniendo Rotateq y la casó y resulta que ya cumplió los 8 meses y no le puso la tercera dosis, ya no se lo puso. ¿Ya? Le falta. ¿Ya? Esa vacuna no era por temprana, ¿no? No. Influenza. La influenza es una enfermedad respiratoria aguda producida por estos virus de influenza que son de varios tipos y los síntomas son mucho mayores y de mayor intensidad que un resfriado común. La enfermedad en general es autolimitada y mejora sola, pero existen cuadros graves asociados con neumonía, insuficiencia respiratoria y muchas veces puede, digamos, ocasionarse la muerte. ¿Ya? Esta situación es principalmente en las personas adultas mayores, en las personas inmunosuprimidas, en niños lactantes y en embarazadas que tienen más riesgo de influenza grave. ¿Ya? Existe la vacuna virus vivo inactivado, ¿ya? Viriones fragmentados, antígeno de superficie purificado. La trivalente es la que se usa, pero acá los subtipos, digamos, utilizados, las cepas, van cambiando dependiendo de la estacionalidad de la infección en los países del norte. Nosotros siempre tenemos la vacuna que se usó en el norte. La del norte tiene relación, digamos, a lo que circuló en el invierno. ¿Ya? Serotipo A son 2 tipos, H2H3, H1N1, o pueden haber otros tipos, y una cepa de serotipo B. 2 serotipo A y una de serotipo B. Esa es la mezcla. ¿Ya? Esta vacuna se cultiva en huevo, tiene una aplicación intramuscular, ¿ya? Y se elabora según recomendación de la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo, digamos, a lo que les explicaba. ¿Ya? Eficacia 70-80%, tiene mayor variabilidad entre los 6 meses a los 15 años, ¿ya? Y genera anticuerpos desde los 14 días después de la vacunación. En Chile se administra marzo-abril, a veces hasta actualmente se sigue administrando, porque tuvieron una disponibilidad mayor de vacunas de las que inicialmente pensaba que tenían, y ampliaron la vacunación para todas las personas que quieran vacunarse. También hay una tetravalente que en el fondo es comercial, no está dentro de lo que utiliza el país, y aquí se agrega una segunda cepa de serotipo B.
¿ya? Y se puede usar desde los 6 meses. El esquema de vacunación depende de la edad, porque los niños pequeños, como tienen esta dificultad para responder más rápido, se les administran 2 dosis cuando es la primera campaña de vacunación, desde los 6 meses. Y a ellos se les hace un refuerzo. Al resto no se les hace refuerzo. ¿Hasta qué edad se hace el refuerzo? En los niños, el primer periodo de campaña de vacunación, por ejemplo, yo tengo una guagua de 7 meses, ya, obviamente el año anterior no se vacunó porque nació después del periodo de estacionalidad, le tengo que poner 2 dosis. Pero al año siguiente va a tener un año y tanto, le voy a poner solo una dosis. La primera dosis y después. El primer esquema es con 2 dosis, en la primera vez que se vacunan contra el influenza. COVID-19. La infección por SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, fue un problema de salud global, todos lo vivimos, fue un tema, digamos, complejo, ya que en el fondo jamás nos imaginamos, pero llegó. ¿Ya? El desarrollo de una investigación para tener vacunas disponibles en tan corto tiempo fue, digamos, acelerado, ¿ya? Porque afortunadamente la experiencia con las vacunas utilizadas en la población infantil y en algunas enfermedades para las cuales ya se habían desarrollado vacunas que finalmente no fueron utilizadas, hizo que en el fondo se lograran tener vacunas en forma muy rápida. El comportamiento del SARS-CoV-2 en el niño no tiene unas características distintas a las del adulto y en los casos más graves van a ser en niños que hacen síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que eran niños sin factores de riesgo para COVID-19. La infección no está exenta de cuadros post-COVID como en el COVID persistente, y la población infantil supone la parte de la cadena epidemiológica que en el fondo va a transmitir y va a contagiar a otros con el virus. ¿Ya? Sobre todo si eran asintomáticos, era más factible que estoy sano, voy a visitar a tal persona y lo contagio. En el 2020, ¿no es cierto?, esta enfermedad ya fue pandemia, afectó a más de 250 millones de personas, un 15% fueron casos infantiles y menos del 1% de niños y adolescentes tuvo requerimientos de hospitalización. La mortalidad es inferior de 2 por 100.000 niños infectados y se generaron vacunas, ¿ya? Partiendo por vacunas inactivadas, que era como la forma más fácil de hacer una vacuna, ¿ya? Y esto se inactiva el virus por el método físico y se necesitaban varias dosis y tenían que asociarse a ayudantes para poder potenciar la respuesta. Los vectores virales, virus recombinantes que se atenúan, en el que se incorporan genes que codifican para antígenos del coronavirus, esas son las vacunas con adenovirus, y que estimulan la respuesta inmune en forma adecuada. La virus con RNA mensajero, un ácido nucleico, ¿no es cierto?, que esta vacuna se administró aportando el RNA mensajero de la proteína Spike, que es la de unión, a la célula del huésped, ¿no es cierto?, del SARS-CoV-2, y hay un RNA modificado que requiere congelación para prevenir, digamos, la degradación, por lo tanto era una vacuna un poco más compleja y es una de las que se utiliza y es de la unidad proteica, que no contiene material genético del virus y utiliza algunas proteínas virales para generar protección contra la infección. ¿Qué usamos? Si bien en adultos se han usado muchas más, yo en el fondo quiero usar, digamos, las más seguras para toda la población. Hablamos del Coronavac y la Pfizer-BioNTech, que en el fondo son las que se utilizaron tanto para adultos como para niños en mayor cantidad, ¿ya? La diferencia, digamos, esta es con el RNA mensajero y esta es la que tiene el virus completo, digamos, muerto, ¿ya? La Coronavac se usa de los 3 años y la Pfizer de los 5 años, aunque se han bajado las edades hoy en día. Y la diferencia con esta es que necesitamos, digamos, tener una población lista para ser vacunada porque es multidosis y es la que se mantiene congelada, y al descongelarla hay que utilizarla en un tiempo
muy corto para evitar su degradación. La CoronaVac, que es la de virus inactivado, ¿no es cierto?, que se fabrica en base a virus muertos, no va a revertir y causar enfermedad. Se aprobó en el 2021 para menores de 3 a 17 años, ya se administraba en adultos, y el principal efecto adverso en la población pediátrica fueron los mareos, la fatiga, la sensación febril, dermatitis atópica, dermatitis alérgica, y esquema de vacunación. Se administran dosis de 0,5 en 2 dosis con intervalo de 28 días. ¿Ya? Efectos adversos, enrojecimiento, mareo, cefalea, náuseas, diarrea, dolor articular, vómito. Y la de Pfizer, que es esta vacuna con RNA mensajero, que codifica la glucoproteína Spike, que es esencial porque con esto se evita que el virus se adhiera a las células humanas y se produzca la infección. Tras la vacunación se genera esta proteína y presentan al sistema inmunológico, y el sistema inmune va a producir una anticuerpo contra la glicoproteína S, y eso va a proteger de la infección. ¿Ya? Tiene varios agregados, digamos, la vacuna, que son excipientes, que van a facilitar y van a contribuir a mejorar esta respuesta. Y la vacuna, digamos, autorizada desde los 2, o sea, desde los 6 años, con 2 dosis también en los niños. En mayores de 16 años se ha visto que hay dolor en lugar de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor neuromuscular, esas son las más frecuentes, ya, fiebre un 14%, y al igual que otra vacuna, ¿no es cierto?, se podría presentar una anafilaxia, dado que se reacciones de hipersensibilidad inesperada frente a algún componente de la vacuna, podría existir con todos los componentes que tenía, y pero no se habían reportado. Esas son las dos más frecuentemente usadas, si bien hay otras que son similares que se utilizaron, hoy en día son las que están y siguen usándose digamos, en las campañas de vacunación. El Nirsevimab, esto no es una vacuna, ¿ya? El virus respiratorio sincicial es una causa muy frecuente de infección respiratoria en niños en todo el mundo. Es una causa frecuente de hospitalización por infecciones respiratorias de las vías bajas. Ya es una causa de las más importantes de mortalidad general en lactantes y niños, y principalmente en el grupo de prematuros, ya, calculándose que hay alrededor de 3,2 millones de niños que requieren tratamiento hospitalario a nivel mundial por infección por DRS en cada año, en periodo, digamos, invernal, que es el periodo en el que circula el virus. Por lo tanto, si bien en Chile se usaba otro anticuerpo monoclonal para disminuir el riesgo de infección por virus respiratorio sincicial en la población prematura menor de 32 semanas, que eran los que tenían, digamos, acceso a la Irricarter, ya, a esto se le administraba el Palivizumab, que es otro anticuerpo, ¿no es cierto?, que se administró más o menos desde el año 2014 en adelante, ¿ya? Pero este anticuerpo había que administrarlo mensualmente durante el tiempo de invierno, ¿ya? Entonces empezaba a administrar en abril, mayo, junio, julio, hasta agosto, en 5 dosis, ¿ya? El año pasado, digamos, tanto en España como en otros países se utilizó Nirsevimab, y Chile decidió incorporarlo como estrategia porque tuvimos el año pasado un pic de hospitalizaciones con requerimientos de UCI, tuvimos mortalidad por DRS alta, ya, una campaña de invierno que fue feroz para el grupo pediátrico, ya, considerando que las UCI pediátricas son siempre menores, ya teníamos colapsado el país, por lo tanto, abriendo cupos nuevos en todas partes. Este año decidieron implementar la administración de un anticuerpo monoclonal distinto, que es el Nirsevimab, que tiene la ventaja que se administra una sola dosis. ¿Ya? Chile es el... ¿Siendo igual para los prematuros menores de 32 semanas? No, por eso es para... yo lo voy a explicar ahora. ¿A quién no le vamos a administrar? ¿A quién no se la está administrando? ¿Ya? ¿Ya?
estaba fundamentando el por qué, digamos, en el fondo, el tema de las inmunizaciones, de las vacunas que utilizamos, del tipo de vacunas que utilizamos, responde a estrategias de salud pública que tienen que ver con impacto, con mortalidad, con severidad de enfermedades o la frecuencia de enfermedades y la discapacidad que pueden producir. Entonces, en el fondo, el año pasado fue un año bien desastroso, bien complejo. Por lo tanto, este año decidieron invertir, cosa que muchos gobiernos no hacen. Este es el único país de América, digamos de Centroamérica y Latinoamérica, que implementó la estrategia de este invierno usar los mismos. Doctora, pero se supone que no es una vacuna, entonces como un medicamento preventivo. Es un anticuerpo monoclonal. Ya. Entonces, decidieron usar este anticuerpo monoclonal con una sola dosis que va dirigido contra el VRC. Este anticuerpo lo que no induce una respuesta inmune como tal, porque en el fondo no es una vacuna, ¿ya? No tenemos el agente infeccioso ni componentes del agente infeccioso. Lo que tenemos es un anticuerpo que tiene la capacidad de inhibir el paso esencial de la fusión a la membrana del virus respiratorio esencial en su proceso de entrada a la célula epitelial, ¿ya? Por lo tanto, neutraliza y bloquea la fusión a la célula del epitelio respiratorio. Por lo tanto, evita que se infecte la célula y con eso evita la enfermedad. ¿Sí? Esto es una forma de inmunidad pasiva, ¿ya? Pero los anticuerpos monoclonales, que antiguamente no existían, porque antes, ¿qué es lo que tendríamos que haber hecho? Haber desarrollado la producción de anticuerpos específicos contra el VRS a partir de poblaciones que hubiesen tenido infección, pero estos virus duran menos, o sea, estos anticuerpos duran menos en la población adulta. Por lo tanto, los adultos también pueden hacer enfermedad por virus respiratorio sincicial, pero menos grave. Pero en el fondo es tener mucha cantidad de donantes de sangre para sacar poquititos, o sea, no nos va. ¿Ya? Con la tecnología de hoy en día tenemos cultivos celulares que en el fondo podemos estimular plasmocitos para producir cierto tipo de anticuerpos de un solo clon, por eso se llaman monoclonales, ¿ya? Que en el fondo tienen exactamente la misma especificidad y la podemos producir en cantidades grandes. Cantidades grandes, digamos, para lo que requerimos, porque en realidad son milésimas, son concentraciones de anticuerpos bastante bajas para cada administración de vacunas, ¿ya? Gracias a esa tecnología, hoy en día se pueden producir anticuerpos monoclonales contra distintos objetivos. Uno de esos, hoy en día, son los objetivos, digamos, de contrarrestar el efecto de ciertas enfermedades infecciosas. Lo que ya se había hecho con palivizumab, se hizo con este. La diferencia es que este puede ser administrado solo una dosis y produce, digamos, o sea, estos anticuerpos son de vida media más larga, por lo tanto van a circular al menos 4 a 5 meses, que es durante el tiempo en el cual nuestros niños van a estar expuestos. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Las reacciones adversas han sido mínimas, como erupción cutánea, reacción en lugar de inyección, fiebre, y muy poco frecuentes, por lo tanto es una estrategia y un arma bastante segura. ¿Y cuáles son los usos en Chile? Son muy parecidos a lo que dictaminó España, pero yo creo un poquito más abierto. Determinó que todos los recién nacidos, desde el 1 de abril de este año hasta el 30 de septiembre de este año, van a recibir el mircezumab. Además, todos los lactantes que hubiesen nacido desde el 1 de octubre de 2023 que fueran sanos. ¿Sí? O sea, en el fondo, que tuvieran 6 meses máximo a cuando se iniciara esta vacunación en abril. Lactantes que en años anteriores fueran beneficiados por la Irricarte Soto hasta 24 meses que cumplan con los criterios de ser un prematuro menor de 32 semanas, prematuro con un peso al nacer menor o igual a 1500 o su hermano gemelo, lactantes con cardiopatías congénitas dinámicamente significativas o cardiopatías asociadas a, digamos, que sean alta complejidad. Además se agregó esto posteriormente porque hubieron algunos problemas que fueron. Lo que pasa es que los niños que el año pasado nacieron, por ejemplo, en agosto, no recibieron el palivizumab, o en agosto, en septiembre, y fueron prematuros, quedaban como fueran, pues no tenían edad acá, no estaban acá, ¿ya? Entonces, se agregó esto que los que nacieron desde el 1 de abril, que fueron prematuros desde las 32 semanas hasta las 34 más 6 de edad gestacional, ¿ya? Y con peso a nacer entre 1500 y 2500.
¿Ya? Doctora, ¿y hasta, O sea, a otro grupo de prematuros. hasta qué edad podía como implementárselo en niños? ¿Hasta los 6 meses? Hasta los 6 meses. O sea, se decidió vacunar los niños hasta los 6 meses, por eso pusieron esa fecha de nacimiento, y además a todos los que nacieran en el periodo de abril hasta ahora octubre, septiembre. O sea, todos los que nazcan, que están naciendo actualmente en la maternidad antes de salir a la casa, le han puesto el anticuerpo. ¿Ya? Este anticuerpo actúa de forma inmediata, no necesita ninguna modulación, está listo. ¿Ya? O sea, si el niño se expone, va a tener respuesta. ¿Es desde abril de 2024 hasta septiembre? ¿O Sí, desde el sí, los recién nacidos de este año. Ay, Es que es campaña, por lo tanto, no es que se vaya a hacer permanente, sino que solo por el periodo de invierno. Calendario de vacunación este. Doctora, ¿y hasta qué edad? O sea, ¿y hasta qué edad se...? Porque hay que aplicarla todo, o sea, anualmente. No, es que hay que esperar. Cuando son campañas, las campañas se abren año a año y se van evaluando los resultados año a año. Probablemente el próximo año se replique, pero no es seguro que se replique, porque eso también significa comprar, significa financiar, ¿ya? Entonces, probablemente sí se haga, porque si este año hemos tenido muy pocos BRS, han llegado ahora, y niños más grandes, los que no recibieron el anticuerpo, pero no hemos tenido esa juguita chica del año pasado. ¿Ya? Bueno, calendario de inmunización de la población infantil, BCG recién nacer, junto con hepatitis B, y el Nercimevab, que es el anticuerpo para este periodo. ¿Ya? A los 2 meses, ¿no es cierto?, las primeras dosis del hexavalente, neumocócica y meningocócica del grupo B, que es la recombinante, ¿ya? A los 4 meses lo mismo, y a los 6 meses vendría solo hexavalente, pero los niños que fueron prematuros reciben una dosis extra de vacuna neumocócica conjugada. ¿Ya? 12 meses el refuerzo de la neumocócica para todos los niños, más la sarampión, rubiola, parotiditis, y una única dosis de meningocócica CW135. A los 3 años el refuerzo de la hexavalente, 18 meses, y la dosis de hepatitis A, de la vacuna de la varicela, y en las zonas endémicas la fiebre amarilla, que es en Rapanui. 36 meses, refuerzo de sarampión, rubiola, parotiditis, más varicela. ¿Ya? Las vacunas de COVID, de acuerdo a los esquemas, digamos, desde los 6 meses, ya que ahí se está usando, digamos, y eso son campañas de vacunación con objetivos dirigidos por MinSal, al igual que las campañas de influenza, esta de ahora, que es de el BRS, y en el caso, digamos, de los niños que estaban en la ley Ricarte, que reciben esta dosis ahora de Nercimevab y podrían recibir una segunda dosis a los 6 meses si en el fondo tienen alto riesgo. ¿Ya? Y la otra vacuna es la de el virus monkey, ¿ya? Que en el fondo son para poblaciones susceptibles. Monkey. Es contra la fiebre, la viruela del mono. Ya. Esto habla de, bueno, estas vacunas ya las vimos, pero en la población escolar también tenemos vacunación en primero básico con la difteria, tétanos, pertusia celular, ¿ya? Y tenemos después un refuerzo de esta en octavo básico, ¿ya? Y en la población adulta también se pone difteria, tétanos, pertusia celular desde la semana 28 de gestación, y en la vacuna, digamos, contra el papiloma en los niños que están en cuarto básico y quinto básico, el refuerzo. Son 2 dosis. Y creo que ya, en los adultos la neumocócica polisacárido 23 valente se usa en todos los mayores de 60 años, una única dosis.
vacunas en situaciones especiales. Ya, en los niños con inmunodeficiencias primarias, ya va a depender de qué tipo de inmunodeficiencia primaria, pero aquellos que tienen inmunodeficiencias de anticuerpos no tiene sentido usar vacunas que inducen anticuerpos. La vacunación en niños con asplenia anatómica o funcional se usa vacunación contra todos los agentes infecciosos que tienen cápsulas, gérmenes encapsulados, neumococo, meningococo. Ya en el fondo, si el niño tiene vacunas, se asocia a una dosis extra y la neumocócica no conjugada 23 valente se usa cada 5 años para evitar enfermedad invasiva por neumococo. En los niños que tienen infección con VIH, el esquema de vacunación es exactamente el mismo que cualquier niño, pero dependiendo, eso sí, de su estado de inmunodepresión celular. Ya, en los niños que tienen inmunodepresión severa, las vacunas se proscriben hasta que mejore su estado inmunitario. Los niños con enfermedades crónicas de base depende de su enfermedad crónica, pero aquellos que van a usar corticoides por tiempo largo deberían recibir vacunas contra los que no han sido vacunados. Para eso uno lo que hace es solicitar en el registro SAVI ya cuáles son las vacunas, digamos, que tiene administradas y ver qué vacunas hay que reforzar. Lo mismo, los niños prematuros tienen su esquema de vacunación desde que completan los 2 kilos con el BCG, y las vacunas se van a ir administrando de acuerdo a su condición, patología, si está hospitalizado o no está hospitalizado, tratando de administrar todas las vacunas posibles de acuerdo a su edad cronológica y no la edad corregida, ¿ya? Pero por eso depende. Si un niño tiene una, no sé, pues todo con ventilación mecánica, está con traqueostomía, y habitualmente cuando llegan a UTI de pediátrica, no salen de la NEO, nosotros empezamos a actualizar su calendario de vacunación. Los niños con cáncer lo mismo, o sea, evaluar qué vacunas tienen, cuáles faltan, para que antes de inmunosuprimirlo más, o aquellas que puedan ser administradas que no tengan virus vivo atenuado, puedan ser administradas para potenciar su inmunidad. Y lo mismo los niños con trasplantes de progenitores hematopoyéticos, que antes del trasplante debería tener, digamos, su situación, o sea, posterior al trasplante habría que volver a vacunarlos con todo, una vez que ya este trasplante esté instalado y esté funcionando bien, porque obviamente cuando uno hace trasplante de médula ósea, uno en el fondo elimina todo lo que estaba en el repertorio previo de conocimiento de la célula, porque se elimina todo, se instalan células nuevas. Lo mismo para trasplantes sólidos, niños con corticoides, los niños que tienen terapias biológicas o fármacos modificadores de enfermedad. Acá nosotros nos vacunamos antes, o sea, desde que nosotros sabemos que el paciente va a tener que ser inmunosuprimido, solicitamos vacunas. Revisamos el SAVI, solicitamos vacunas y empezamos a vacunarlos, porque hay niños, por ejemplo, que a los 10 años recibieron cierto esquema de vacunas que hoy en día no recibieron las que están administrando hoy día, entonces por eso tenemos que actualizar su calendario. También para los convivientes inmunodeprimidos con patologías de riesgo que no puedan ser vacunados, y los otros son las vacunaciones en situaciones de catástrofe. Cada vez que hay catástrofe, como fueron los desbordes del año pasado, se administra vacuna de hepatitis B, se puede administrar vacuna anti-hepatitis B, ya que solo se usan para estos desastres, digamos, a la población de hepatitis A, ¿ya? Para dejando prevenir enfermedades que puedan ser transmitidas por problemas sanitarios. Una pregunta frecuente que hacen los papás, o que también se puede hacer, o te va a hacer la enfermera, o la tenés, es: doctor, viene llegando este paciente ya y la venía a control desde los 4 meses y ahora tiene 1 año 4 meses. ¿Le pongo la vacuna? ¿Cómo lo hago? Cuando por alguna razón el niño le faltó 1 o más dosis de una vacuna, hay que actualizarlo según la edad del menor, considerando que las dosis faltantes se deben administrar en intervalos no inferiores a 28 días. No podemos administrar una vacuna un día, mañana otra, pasado otra, ni esperar 10 días, ni esperar 15. Mínimo son 28 días. Pero los consensos hablan hoy en día de aprovechar la oportunidad de la vacunación, porque cuando un niño se pierde los controles, si no se vacuna, probablemente, si no le pongo todo lo que pueda ponerlo hoy día, a lo mejor se demora otros 2 años en volver. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Todas las que son distintas, ¿ya? Por ejemplo,
Si un niño tiene 1 año y 4 meses, le faltó la hexavalente de los 6 meses, le faltó la sarampión, parotiditis, rubiola del año, más la meningocócica del año, más la neumocócica del año, las puedo poner bajo. ¿Ya? Entonces, ahora, si tengo 2 hexavalentes pendientes, tengo que esperar al menos 28 días entre una y otra. Porque esas son las mismas vacunas, no puedo poner las dos cosas. O sea que si son todas distintas las puedo poner todas al mismo tiempo. ¿Ya? Y que después de los 8 meses no se administran dosis de rotavirus. Esa era la clase, estos son casos para ustedes, para que vean cómo vacunan a los niños, ¿ya? Doctora, una consulta respecto a las vacunas especiales. Entonces, aquellas que no cambian el calendario por la condición del paciente, pues permite como que haya como mayor flexibilidad en los tiempos, como esperar que esté más estabilizado, como que se no es que sigue estando prácticamente el calendario. O sea, no, porque lo que pasa es que, claro, depende. Habitualmente cuando tú tienes un niño, por ejemplo, con un trasplante de médula ósea, el que se encarga de readministrar vacunas, considerando edad, considerando tiempo, el médico, digamos, el inmunólogo, todo el equipo, porque ya son vacunas que se quieren más rápido. Ah, ya. O sea, si yo tengo un paciente que voy a imprimir, yo tengo que pedir por un formulario especial, vacunas especiales. No puedo mandar al consultorio vacunación. Ah, ya. Y lo vacuno yo en mi salud. Y me llegan a mí de la salud. La vacuna. Ah, ya, ya, ya. O sea, ustedes tienen que preocuparse de aquellas vacunas que en el fondo por calendario un niño faltó y de repente alguien puede no usar esa moneda. Se lleva una condición como particular, ahí derivar. Habitualmente hay los tratantes ya saben. ¿Ya? Es como que un cirujano tiene